Muy buenas a todos. Javier López se convierte en el 12º fichaje del Real Oviedo en este mercado de verano. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre este jugador, analizaremos cuáles son sus principales virtudes, sus facultades. Así que no me enrollo más y arrancamos. Javier López se convierte en el último refuerzo del Real Oviedo en este mercado de verano. Último refuerzo, jugador que viene a apuntalar esa posición de lateral izquierdo. Un jugador que viene a generar esa competencia en el Real Oviedo y especialmente a ese lateral izquierdo, donde compartirá posición con el bueno de Raín, que también ha empezado el curso, que también ha empezado esa temporada. Un lateral izquierdo de 23 años, tiene la misma edad que Raín. Dos jugadores que están en un proceso en un momento de aprendizaje también, ¿no? Y dos futbolistas que están llamados también a rendir ya. No puede el Real Oviedo estar cojeando en esta posición. Raín está demostrando en estos primeros partidos que está a un gran nivel y ahora habrá que ver a Javi López qué tal se le da esta temporada en el equipo Carballón. Un Javier López que creo que puede ser un buen complemento de plantilla, que se puede entender bien con Raín. Estamos hablando de dos laterales que se parecen, que comparten ciertas características, que pueden tener algunas similitudes en su juego, sobre todo viendo el perfil de lateral izquierdo que son estos dos jugadores, ¿no? Dos laterales que les gustan proyectarse. Vamos a centrarnos sobre todo en la figura de Javier López, que en el vídeo de hoy pues toca, ¿no? Centrarse, focalizarse en Javier López. Estamos hablando de un jugador que le gusta mucho internarse en campo rival, que le gusta esas transiciones, un lateral de banda, un lateral que le gusta estar circulando por esa banda izquierda, aparecer en campo contrario de manera incesante, un lateral que le gusta proyectarse en ataque, que esta temporada en la Real Sociedad pues no ha acabado de carburar, no ha cuajado en el equipo de Imanol Alguacil. Ahora brevemente vamos a repasar su trayectoria. Un Javier López que estuvo en la cantera del Tenerife, se fue del juvenil, es decir, cuando tenía 18 años al Alavés, a la cantera del Alavés, estuvo 4 temporadas en el primer equipo, bueno, la primera que fue en la temporada 19-20 juega un partido, debuta de la mano de Asier Garitano, este técnico que también entrenó a la Real Sociedad. Precisamente es en el partido, en uno de los partidos, creo que es el primer partido después del confinamiento, es un encuentro a puerta cerrada, un partido donde fatídico, ¿no? Para el Alavés, ya que pierde 6-0, no es un buen debut, ¿no? La verdad que no es el mejor de los debuts, pero bueno, debutas en el fútbol profesional, ¿no? Para Javier López pues era una oportunidad lógicamente importante, ¿no? Para él, un Javier López que ya la temporada siguiente pues juega algo más, 11 partidos, la temporada 21-22 otros 11 partidos, en la 22-23 35 partidos y en la 23-24 34 partidos. Luego ya da el paso a la Real Sociedad, como estaba comentando antes, una Real Sociedad que paga 6,5 millones de euros por él. Acaba contrato al año siguiente, pero la Real Sociedad decide no esperar más y contratar a este jugador. La Real Sociedad pues no ha acabado de carburar, de cuajar en ese equipo que el año pasado entrenaba Imanol Alguacil, y la Real Sociedad en este mercado ha decidido cederle al Real Oviedo una cesión simple, sin opción de compra, sin ninguna penalización, que se habló en su día de que podía entrar dentro de esta cesión una penalización en caso de que Javier López no jugase X partidos. Pues finalmente no, cesión simple, Javier López recala en el Real Oviedo. De momento una temporada, ya veremos si en un futuro el Real Oviedo decide lanzarse, decide acometer este fichaje. Yo creo que dependería también de su rendimiento aquí en Oviedo, dependería también de Raín, porque Raín tiene muy buena pinta. ¿Es necesario este fichaje? Pues sí, es necesario, porque sí, tienes a Raín, pero Raín coge un resfriado y ¿qué pasa en esa demarcación? No cuentas con un lateral puro. Al final el más puro es Omar Falá, y es un jugador más bien, un chico de la cantera, ¿no? Joven, 18, 19 años, del Vetusta, y aquí sí que puede haber dudas, discrepancia, ¿no? De si está preparado para dar ese salto a Omar Falá, que probablemente pues todavía le queda, ¿no? Para jugar en la primera división, ya que el salto pues no es el mismo, ¿no? No es lo mismo jugar en segunda que en primera, así que el Real Oviedo necesitaba un lateral izquierdo. Ya no solo en caso de que no pueda estar Raín por X factor, ¿no? Por X circunstancia. También porque creo que para segundas partes,
depende del partido, te puede venir bien introducir a un jugador como Javier López. Vamos a centrarnos ya en algunas de sus cualidades, ¿no? En las facultades de este jugador. Como estaba diciendo antes, es un futbolista que físicamente es un toro, es una de sus cualidades, ¿no? El tema físico, es un futbolista que tiene buen tren inferior, buen tren superior. Estamos hablando de un 83, lateral zurdo, un lateral que aprovecha, que sabe aprovechar ese gran físico que tiene, esas capacidades físicas que le hacen ser un jugador que realiza muchas transiciones a lo largo del partido, sobre todo quedarme, ¿no? con ese juego ofensivo que tiene, ¿no? Con esa capacidad para incorporarse al ataque incesantemente, ¿no? Un lateral de mucho sube y baja, un lateral ofensivo, un lateral que, si lo comparamos con Raín, como está diciendo antes, comparten ciertas características, ¿no? En su fútbol, sobre todo por esa llegada, ¿no? Que tienen los dos jugadores que físicamente pues están muy bien. Si alguien les hubiese diseñado, pues creo que en lo físico hizo una buena obra de arte, ¿no? Por decir de una manera, ¿no? Son dos jugadores que físicamente pues tienen muy buenas cualidades, tienen muy buenas aptitudes. Dos jugadores que les gusta proyectarse en ataque, que les gusta de ese modo activar a sus equipos, ¿no? Ser un futbolista más en campo contrario. Un Javi López que en esta última temporada en la Real Sociedad en varios partidos se ha visto superado, en varios partidos le han ganado la espalda, defensivamente ha sufrido, no ha sabido cubrir en varias ocasiones bien ese uno para uno, ¿no? Y claro, pues las sensaciones en esta última temporada con la Real Sociedad no han sido del todo buenas. A pesar de esto, es un futbolista que tiene cierto potencial, que puede hacer carrera en esto del fútbol y que lo puede hacer realmente bien. En el Alavés hay que decir que le costó adaptarse, que esto no fue inmediatamente, no un jugador que se asentase rápidamente en el equipo, en el 11, no fue una cosa de 2 días, fue un periodo largo, un periodo en el que Javier López se fue asentando, entrando en esa dinámica, ¿no? Poco a poco, paulatinamente, no fue, como dije antes, de manera ipso facto, no fue así. Entonces creo que en este aspecto también el Real Oviedo tiene que tener algo de paciencia con Javi López, que es lo bueno, que tenemos a Raín, y Raín ahora mismo está dando un nivelazo, ¿no? Está siendo un jugador capital por todo lo que influye, así que creo que esto también le viene bien a Javier López, ya que no va a ser la misma la presión, ¿no? Si el Real Oviedo tuviese problemas con el lateral izquierdo, la presión sería bastante mayor, ¿no? Pero Javier López, yo creo que esto le viene bien, ¿no? El tema de que sabe que la responsabilidad no es la misma, ¿no? No es la misma que en la Real, ya que en la Real, pues además, las pretensiones, a lo que aspira el equipo vasco no es lo mismo, ¿no? Que el Real Oviedo, y creo que esto también le puede ayudar a Javi López para tomarse con algo más de calma la temporada y a lo mejor pues sentirse en un ecosistema más parecido a lo mejor al del Alavés, que es el tema de la permanencia, que al final también hay presión, ¿no? A priori es el objetivo del Real Oviedo y ya luego veremos qué tal ha funcionado este fichaje en el Real Oviedo, pero a mí me parece buen jugador para el Real Oviedo. Además, dependiendo del contexto, te puede venir bien. Vamos a ponernos en la circunstancia de que el Real Oviedo quiere mantener el resultado y Paunovic opta por meter 2 laterales. Pues ahí Javi López puede entrar, ¿no? Porque puede ayudar a reforzar esa banda izquierda, puede ayudar a Raín en esas coberturas, puede ayudar a contener a cierto jugador, y ahí Javi López puede actuar en ese caso como lateral o como falso extremo, y lo mismo Raín, ¿no? Por lo tanto, te da ciertas alternativas en el juego. No le veo como extremo, eso hay que dejarlo claro, porque luego no tiene esa determinación en los últimos metros, no tiene esa capacidad para regatearse, para realizar esas gambetas, ¿no? No tiene esas filigranas, ¿no?, que puede tener Hassan, por ejemplo. Pero sí que le veo como un lateral izquierdo que puede aportar desde el banquillo y en algunos partidos de inicio. Vamos a ver el tema de adecuarse, ¿no?, a lo que pide Veljko Paunovic, y sobre todo lo defensivo, que en esta última temporada con la Real ha sufrido en algunos partidos, pero creo que es un chico que es apto para Primera División, es un jugador que es joven, un futbolista que tiene margen de mejora, sobre todo en lo defensivo, pero que creo que le puede venir muy bien este cambio de aires, y esta llegada para el Real Oviedo significa pues algo positivo, tener a un jugador más en tu plantilla, un buen refuerzo. El Real Oviedo ha cubierto muy bien esta posición en el mercado de verano, la ha cerrado, ¿no?, porque a Raín ya lo tenías, y yo creo que apuntala muy bien esta demarcación el Real Oviedo, la tienes ya asegurada, tienes a 2 jugadores
que tienen buena pinta, sobre todo Rain y ahora Javier López. Estamos un poquito más a la expectativa a ver qué pasa con este lateral tinerfeño, ¿no? 23 años, un jugador que, como está diciendo, pues muy potente. He comentado sus principales cualidades, ¿no? Sus principales habilidades. ¿Qué más cosas comentar? Bueno, decir así por encima que, por ejemplo, si lo llevamos al mundo de los coches, es un jugador que tiene buena carrocería, ¿no? Que es potente. Bueno, lo que he comentado, ¿no? Creo que no hay mucho más que comentar. Vamos ahora a repasar estadísticas, algunas estadísticas suyas. Aquí tenéis su trayectoria, ¿no? Que nos la puse. Por cierto, ha jugado en las categorías inferiores de la selección española, en la sub-21, en la sub-18, en la sub-17 y en la sub-16. Vamos ahora sí con las estadísticas. Aquí tenéis el mapa de calor. Nos ilustra aquí el mapa de calor cómo es un futbolista de banda, ¿no? De que le gusta estar pegado a esa línea de cal y a partir de ahí generar. El año pasado en Liga pues no marcó goles. De hecho creo que su único gol en el fútbol profesional es ese gol tan importante de hace unas temporadas que le da o que le ayuda a certificar la permanencia al Alavés, sí, en la 23-24. Por ejemplo, tiros totales por partido 0,2. ¿Qué más cosas destacar? O sea, no hay muchos datos que destacar de la temporada pasada. En defensa, porterías a 0,3, intercepciones 0,4, entradas por partido 1,4, balones recuperados por partido 3,2, pases clave 0,2, toques 45,6, regates completados 0,6, duelos totales ganados 3,3. A ver, en general de estas estadísticas, viendo las estadísticas del año pasado, no podemos sacar grandes conclusiones. No vemos que sea un futbolista que cuente con grandes recursos técnicos. No es un futbolista que haya realizado muchos regates por partido. Regates completados 0,6. No son las mejores estadísticas, pero creo que es un futbolista que si le damos tiempo, tenemos paciencia y el chico sabe adaptarse bien, puede hacerlo bien, ya sea siendo titular o suplente. Creo que Rain va a ser el titular, por muy bien que esté Javi López, porque además creo que Rain cuenta con una ventaja, que es un activo del club, es un futbolista que pertenece al Real Oviedo y eso es un plus para él, ¿no? Al final, si tú tienes a un jugador que te pertenece y otro que te pertenece pero que el año que viene se va a ir, ¿a quién le vas a dar más oportunidades si el nivel está igualado? Pues al que te pertenece, ¿no? Y yo creo que además a día de hoy parte con cierta ventaja Rain, ya que está por encima de Javi López, viendo que además el inicio de Rain pues ha sido un escándalo. Escándalo, lo exagero porque no nos lo esperábamos, ¿no? Muchos. Y ahora, para ir acabando, voy a repasar el valor en Transfer Market. Estamos hablando de que vale 7,50 millones de euros. Lateral zurdo de 23 años. Es el segundo jugador del Real Oviedo que más vale, por detrás de David, el reciente fichaje, el flamante central del Real Oviedo. Aquí tenéis su evolución en el mercado, ¿no? No hay mucho más que comentar. Al final, pues, sobre todo, en la temporada 23-24 es cuando da ese salto. Su mejor temporada probablemente a nivel profesional, sin ningún tipo de duda. Llega a sus 7,5 millones y se ha quedado ahí un poquito estancado. Y vamos a ver si desde Oviedo somos capaces de impulsarle y de que este jugador pues siga creciendo y siga mejorando como futbolista. Hasta aquí el análisis de hoy sobre este jugador. Espero que os haya gustado. Acordaos de suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.